Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, viernes a la noche, noche de picada con periodistas, así que en un ratito vamos a estar con 4 colegas y amigos discutiendo lo que ha sido una semana muy vibrante y una semana próxima donde se van a jugar muchas cosas desde el punto de vista político y económico. Esta semana ha quedado claro, en primer lugar, cómo es el ajedrez político que están jugando los principales candidatos, porque todos han definido claramente su estrategia con rumbo al 2015. La carrera del 2015 está prácticamente lanzada y tanto Scioli, que esta semana se ha mostrado sin pedir permiso, sin coordinar nada con la Casa Rosada, con gobernadores en Catamarca, en Mendoza, ha recorrido el conurbano bonaerense. Scioli totalmente lanzado en la campaña presidencial y sacando a la cancha un equipo de economistas, de funcionarios que él dice lo van a acompañar en lo que considera su candidatura presidencial para el 2015 y se tiene fe obviamente de entrar en el balotaje. Pero Scioli tratando de mostrar una estrategia clara de continuidad con cambio. Y para eso el eslogan de Scioli es "lo mejor está por venir". Es clave que la situación económica no se desmadre, que continúe cierta estabilidad económica y que no se profundice la recesión. ¿Qué pasa con Sergio Massa? Bueno, Sergio Massa, que no está en gestión, a diferencia de Scioli, que está todo el tiempo ahí en la principal provincia del país como una especie de vidriera, y esa vidriera le permite hoy recorrer el país y recibir a todos los gobernadores. Todos los gobernadores hoy están mucho más cerca de Scioli que de Sergio Massa. Bueno, Massa necesita todas las semanas presentarse como aquel que tira distintas alternativas, ya sean en dos temas muy candentes, y ha primereado con el tema económico, con el tema del impuesto a las ganancias. En el tema de inseguridad es el único candidato que se ha instalado, según todas las encuestas, en la última década, como alguien que sabe de cuestiones de seguridad y que tiene un plan para atacar el principal problema de los argentinos, que aparece como principal problema en las últimas décadas, pero que nunca ha tenido una influencia desde el punto de vista electoral, porque todo el mundo tenía descontado que ese tema en principio no tiene solución. Entonces, hasta ahora los argentinos han votado siempre más por la cuestión económica, porque ha hecho el gobierno desde el punto de vista de la cuestión social, si ha dado alguna respuesta con los jubilados, y el tema de la inseguridad ha sido una constante al tope de todas las encuestas en la última década, pero no ha sido gravitante, o por lo menos ningún candidato de la oposición en todo este tiempo ha logrado, como sí logró instalar Massa en el último año, la idea de que él tiene una solución para la inseguridad. Y también esta semana, bueno, planteando algo que le generó ruido también internamente, que es el proyecto para limitar los mandatos de los varones del conurbano bonaerense, algo que le generó ruidos en sus propias filas, porque dentro de las filas del Frente Renovador también hay intendentes que llevan más de 10 o 20 años en el cargo, pero que sin duda patea el tablero político del peronismo, porque es algo que nadie lo había planteado dentro de las entrañas del peronismo, es decir, alguien con poder territorial. Después está Mauricio Macri, que esta semana ha sorprendido a todos, por que reconoció que mantuvo una reunión, en realidad lo ventiló Cristina y lo dejó un poco en offside al jefe de gobierno de la ciudad, una reunión hace un mes con la presidenta de la Nación, y todos empezaron a denunciar, tanto el radicalismo como las filas de Sergio Massa, Pino Solanas, todo unen, y el masismo, que hay un pacto entre Cristina y Mauricio Macri, y que Mauricio Macri es el adversario ideal dentro del universo de la oposición para Cristina, como una forma de debilitar lo que el kirchnerismo duro y puro considera la principal amenaza en este momento, que aparezca un nuevo líder del peronismo. El gran temor de Cristina, que se le licúe el poder en los 16 meses que le quedan, y la licuación del poder en los últimos procesos históricos tiene que ver con el peronismo encontrando un nuevo líder. Entonces hay muchos que piensan, y de hecho han salido abiertamente, Gerardo Morales del radicalismo, Pino Solana, el propio Sergio Massa o Giustosi de las filas de Massa, decir que acá hay un pacto entre Cristina y Mauricio Macri para debilitar al resto de la oposición y fortalecer a quien Cristina considera desde el punto de vista incluso ideológico su adversario ideal, la centro derecha representada por Mauricio Macri. En un momento vamos a hablar si ese pacto, más allá de las intenciones electorales, incluyen otras cosas de gestión,
por ejemplo, el tema del juego, los casinos y también una serie de obras que Macri necesita, por lo menos 100 obras en la ciudad de Buenos Aires, inaugurar de acá a agosto del 2015 y para eso necesita el ok de Cristina, es decir, la autorización del gobierno nacional. Pero de todas maneras, tanto Macri como Scioli están los dos en las vidrieras que le significa la gestión de los dos principales distritos del país y por lo tanto, a diferencia de Massa, no necesitan estar todas las semanas sacando de la galera o tirando sobre el escenario político un proyecto distinto. Y el espacio UNEM de Wiener, de Cobos y de Ernesto Sanz, que ha ganado protagonismo en las últimas semanas, va con una consigna que lo distingue del resto del arco político, que se puede sintetizar en 2 o 3 palabras. Esa es la consigna del espacio UNER. Muy bien, dicen que van a solucionar el tema de la inseguridad, otros dicen que van a solucionar los desaguisados de la economía. Nosotros vamos a hacer una CONADEP de la corrupción kirchnerista. Y acá se va a relevar absolutamente todas las obras públicas, todos los planes sociales, todas las valijas de Lázaro, las de Cristóbal Más, y sobre esa CONADEP, ese libro blanco o negro del kirchnerismo, van a llover las denuncias penales. UNEN se trata de mostrar como única fuerza política que rompe el pacto de impunidad entre los grandes partidos políticos, por lo menos dentro del peronismo, que rompe el pacto de no se revisa la gestión anterior. Bueno, están claras las estrategias de unos y de otros. Lo que está claro en el medio es Cristina, de acá los meses que le quedan, porque hay, más allá de la política, un dilema muy grande que tiene el gobierno, que se ha visto en las últimas semanas, que es o estabiliza el dólar, como lo ha hecho en 8 pesos, con una altísima tasa de interés y matando la economía real, la caída muy fuerte del sector automotriz, de la venta de motos, de electrodomésticos, los sectores industriales, o trata de bajar un poquito las tasas de interés para darle aire a la economía, es decir, trata de que la economía salga de la recesión y empiece a caminar, y tiene el gran riesgo de que vuelva a la corrida al dólar. Entonces, ese es el dilema de Cristina. Corrida al dólar o recesión, y es lo que se está discutiendo hoy en el equipo económico. Y obviamente, según la respuesta que plantee Cristina en las próximas semanas o en los próximos meses, va a tener mucho que ver este escenario político del cual hablábamos. Por ejemplo, el escenario ideal para el equipo económico, y esto se ha discutido, es que el gobierno pueda aguantar el dólar a 8 lo más posible y que en todo caso la próxima devaluación, que no hay duda que Argentina va a tener que encarar, porque si tiene inflación de 30-35% anual, con todos los países de la región teniendo inflación de un dígito, eso se llama devaluación. Aunque no la convalides en un dólar más alto, el país ya está devaluando, porque se está devaluando la moneda, entonces inevitablemente el dólar va a subir con el peso. La pregunta es quién hace el próximo ajuste cambiario. ¿Lo vuelve a hacer como lo hizo en enero? ¿O hay chances de que Cristina le pase el paquete al próximo gobierno? Aquí está planteada discusión política. Mirá este informe, el nuevo escenario electoral, una semana donde ya todos marcaron sus estrategias y rumbo al 2015 se enfilan cada uno peleando por lo suyo, en un contexto en el cual, ahora vamos a hablar, cómo se posiciona Cristina, cómo se posiciona el gobierno, cuáles son las medidas que tiene que tomar. Y no se olviden que la semana que viene, el miércoles que viene, Moyano va a la Plaza de Mayo, la oposición va a estar en el Congreso pidiendo por la suba de ganancias, es decir, hay una serie de medidas concretas para recomponer ingresos que le están pidiendo al gobierno nacional y que por ahora Cristina sigue demorando. Daniel Scioli y Sergio Massa siguen trabajando para mantenerse en el centro de la escena. El gobernador bonaerense aparece como el mejor candidato del oficialismo en todas las encuestas presidenciales. Su nombre es incluso asimilado como una posibilidad para la Cámpora, que hasta hace poco lo defenestraba. ¿Tuviste alguna palabra crítica hacia Scioli? No, ir al archivo? Nunca tuve nada. ¿No? No, eso creo que fueron todas operaciones de prensa, pero nunca. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero de verdad? ¿En serio? ¿Te gusta Scioli? Yo lo respeto. El camporista Andrés Larroque dijo que hay cosas que no le gustan del bonaerense, pero afirmó que las charla en privado, lejos de los medios. Mientras promete resguardar el kirchnerismo a partir de 2015, Scioli busca afianzar su relación con los gobernadores del PJ en todo el país. Sergio Massa tampoco se queda quieto. El líder del Frente Renovador pateó el avispero con su propuesta para ponerle límite a los mandatos de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Massa cosechó críticas de caciques comunales que hoy están en sus filas y en las del kirchnerismo.
pero además volvió a convertirse en el blanco de los dardos de la Casa Rosada. Dentro del mismo espacio del Frente Renovador, que promueve una reforma de estas características, existen intendentes que tienen más de 20 años de ocupación indefinida en los cargos correspondientes. Capitanich dijo que la iniciativa del masismo está llena de vicios políticos. Oportunismo político, porque forma parte de una agenda que en algunos sectores de la sociedad les viene bien, y en segundo lugar desnuda un problema de sustancias desde el punto de vista del debate central de la República Argentina hacia los próximos años. Mientras Cristina Kirchner se muestra con Mauricio Macri, Scioli y Massa siguen pensando en cómo hacer para ocupar el sillón que la presidenta dejará vacante. Bien, ya están con nosotros Diego Sheikman, que es periodista, psicólogo, necesitamos hace tiempo un psicólogo acá en Plan M, y autor de Políticos al Diván, un excelente libro de Diego, en el cual recopila y amplía muchas de sus excelentes entrevistas en el diario La Nación, en las cuales les propone una entrevista totalmente distinta, en el diván, descontracturadas. Después vamos a repasar algunas de las fotos, porque son algunas geniales, con los principales políticos de la Argentina. Gracias, Diego, por venir. Maxi, por invitarme, gracias. Bueno, mira esta foto, por ejemplo, de Felipe Solá tirado en el diván. ¿Se ve ahí? Ese es Felipe Solá. Y quiero buscar la Diana Conti, porque la Diana Conti también es picante. Está con nosotros también Carlos Ares, periodista de radio y canal de La Ciudad. Gracias, Carlos, por venir. Con nosotros Paulino Rodríguez, colega y amigo aquí de Canal 26, Continental y de Infobae TV. Y Jorge Sicutín, Sicu, que es el director de la revista 23. Acá está Diana Conti, mirá la Diana Conti en el diván de Diego Sheikman. Acá está, bueno, Jorge Brito, que ha dicho cada cosa, Brito, esta semana, que va a tener que volver la devaluación. ¿Para quién está jugando políticamente Brito? Jorge Yoma, Altamira, bueno, la verdad que unas entrevistas, ¿se ve ahí? Sí, espectaculares de Diego Sheikman en este libro, muy recomendable. Políticos al Diván, cómo piensan los inconscientes que nos gobiernan. En realidad son los inconscientes, bueno, pero jugás muy bien con las palabras. A ver, vamos a los bifes. ¿Cómo ven el tablero político? Sicu, ¿cómo estás viendo esta movida en la cual sorprendió esta semana? ¿Cuál fue la nota sorpresiva de esta semana? Cristina con Macri y Cristina deschavando, que hace un mes se había reunido con Macri, y todas las especulaciones que se han hecho al respecto, ¿no? De alguna manera movió el tablero político. Sí, mezclado eso con la berretada de volvió Tinelli, todos expectantes a ver con quién Tinelli, a quién va a ser, sí. Cómo va a tratar a los políticos Tinelli, con esa fantasía de la Lica Alicate lo hizo ganar a De Narváez frente a Scioli, o esa comedia en realidad que hizo De la Rúa haciéndose por una puerta y tenía que salir por otra, lo hizo caer al gobierno de la Rúa. Bueno, en realidad se supone que yo tengo un poco más de fe en la gente, no es que Tinelli te puede poner en el candelero Tinelli, pero y lo que se nota es, bueno, su bronca por haber quedado fuera del negocio del fútbol. Con Capitanich, vamos a hablar de Capitanich. Yo creo que Capitanich hoy cumple un rol muy importante para Cristina, que es ponerle el pecho a todas las balas. Es decir, a la oposición y a Tinelli, a todos. Pero después vamos a hablar de Capitanich. Y después el resto, lo hablamos recién, antes que salimos, cuando estábamos charlando un poco antes del comienzo del programa, se adelantaron los tiempos. Claro. Se adelantaron los tiempos, se está ya en plena campaña. Sí, lo que uno pensaba, bueno, las PASO son importantes. A cuento de esto, hoy presentó el PRO un proyecto para cambiar las PASO, para hacerlas más flexibles, que le permita a cualquiera que gane armar una fórmula con otra persona o de la misma, que participó de la misma interna o de otra interna. El sistema que rige ya en la ciudad de Buenos Aires en la próxima elección. Sí, y el uruguayo, ¿no? Que es semiflexible. También. Acá es muy flexible, acá es inflexible, perdón, o sea, la fórmula que gana se queda así, no hay posibilidad de un cambio. Yo creo que esta aceleración de los tiempos es lo que está marcando algunas jugadas que, bueno, cometen errores, se apresuran, pero yo creo que lo que marca ahora es esto, se aceleraron los tiempos, y yo creo que una clave que están viendo, que me parece que eso para el comienzo de 2015 va a ser clave, va a ser clave para Massa, para Scioli, para Macri, para Lunen, es si este antikirchnerismo que siente una parte de la sociedad se convierte en antiperonismo. Que creo que a eso apuesta Unen, claramente. Unen apuesta a eso, no sé Macri, pero si el antikirchnerismo, repito, de una parte de la sociedad, sobre todo acá porteña, se convierte en antiperonismo, eso puede cambiar un poco la...
Paulino, ¿es imaginable una movida de ajedrez en la cual Cristina busca beneficiar a Macri y perjudicar, por ejemplo, a Scioli y a Massa? Digo, en el medio de otras especulaciones también, ¿no? Ayer votaron a la legislatura porteña, juntos el kirchnerismo con el PRO, distintos proyectos de gestión en la ciudad, y negocios también, no solamente proyectos, y el colega Carlos Pañi en La Nación ha escrito en los últimos días algo muy interesante, contando que esa reunión de Cristina y Macri hace un mes no era solamente para hablar tal vez de la alta política, sino que en el medio también estaba toda la cuestión de la renegociación del casino del hipódromo con Cristóbal López, la condonación de la deuda por parte del gobierno de la ciudad, es decir, temas donde se involucra mucho dinero, muchos negocios y mucha política, ¿no? Sí, mucha preocupación del gobierno muchas por el día después. Muchas obras, claro. Y mucha preocupación del gobierno por el día después, porque Cristóbal es efectivamente el emblema de los negociados en el kirchnerismo, mucho más inclusive que Lázaro Báez. Tiene los dos negocios lícitos, más ilícitos del mundo, el juego y el petróleo. Y es el hombre que mayor billetera puede aportar de cara al futuro, y es el hombre que además está mediando entre Tinelli y el gobierno. El hombre que ha dejado traslucir que está enojado con la postura de Tinelli. Imagínate, digamos, en qué equilibrio tan delgado está el propio Cristóbal López. Pero al margen de eso... Igual el negocio del petróleo lo dejar un poco a salvo, porque en los próximos años todos van a apostar al negocio del petróleo. No, estoy de acuerdo, pero quiero decir, pero en el mundo hay que cuidar las radiografías petróleo, de cómo controlás vos lo que se extrae y demás. Yo coincido con él, digamos, los tiempos se aceleraron de manera dramática en términos de que las PASO, ese instrumento fenomenal que la política tiene para resolver, y los partidos, las internas, te obligan a instalarte este año. Este es el año electoral para los que quieren estar en la línea de partida, salvo las excepciones. Porque, digamos, Randazzo tiene que hacer este año, muy buen año, para intentar ser efectivamente competencia del propio Scioli. Y mal no le ha ido en términos de la visibilidad que ha obtenido desde la gestión, casi como contraparte de aquello que el oficialismo le cuestiona a Scioli de falta de gestión. Urribarri necesita conocimiento y necesita este año hacer una buena campaña. Si Julián Domínguez pretende ser candidato a presidente, necesita multiplicar por 4 su nivel de conocimiento o por 5. No habría ninguna opción electoral de aquellos que quieran participar sin hacer un buen recorrido en el 2014. En ese sentido, creo que bien explicaste, ya las cartas están jugadas por los actores presentados y están los otros que quieren ser y necesitan jugar. Y eso efectivamente afecta a la dinámica de la discusión, pero me da la impresión que hay actores racionales en la cancha y que van a discutir sensatamente algunos aspectos, porque la sensación de poder alcanzar el poder te obliga a ser racional. En la ciudad, UNEM fue el principal respaldo para lo que la legislatura discutió en el Superjueves ayer, de por caso poder instalar en espacios públicos de más de 50.000 metros cuadrados bares. Sí. O darle las herramientas al PRO para obtener financiamiento. ¿Vos te imaginás a la izquierda dándole herramientas al PRO, al macrismo, para emitir deuda por 185 millones de dólares y tomarla a menor tasa de interés para pagar la deuda ya contraída a mayor tasa y por consecuencia mejorar el perfil y las finanzas del gobierno de cara al futuro? Eso es, digamos, el teorema Baglini, diría ética, de la responsabilidad. Todos se creen cerca del gobierno y entonces moderan sus propuestas, ¿no? Cerca del poder. Algunos, ¿no? No todos, pero la mayoría, creo, digamos. Sí, ahora le pregunto a Carlos, me voy a guardar al psicólogo, al licenciado, la opinión final. Claro, a ver si todo lo que estamos comentando es una locura o no. Generalmente sí. Claro, en el medio, claro, hay candidatos fuertes, hay un electorado que se está dividiendo por cuartos, supuestamente, tal vez alguno está picando más en punta, y claro, Cristina en el medio necesita conservar el poder. A mí me parece... Y para conservar el poder hay que gobernar los próximos 16 meses, por lo menos hasta las PASO. A mí me parece que todo esto, que ya estamos en la campaña después del Mundial, se va a ver con más fuerza, pero me parece que todo se juega... se repite casi una cosa que se vivió en el año 83, a la salida de la dictadura. Nadie tenía candidato en la provincia de Buenos Aires, ¿te acordás? Sí. No había un candidato fuerte en la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires es donde se decide la elección. Fíjate vos que ni UNEN, ni Massa, ni Scioli, ni Macri tienen un candidato fuerte en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que van a tener que salir ellos mismos a pelear la provincia de Buenos Aires y a que la gente los vote a ellos sin importar quién sea el candidato. Te recuerdo el 83 porque el gobernador electo en el 83 fue Alejandro Armendáriz, que no era un tipo popularmente conocido ni nada, simplemente que la gente votó a Alfonsín y por arrastre ganó Armendáriz.
Me parece que se repite aquella situación por varios factores además, ¿no? Estamos a la salida de un gobierno autoritario, hay una sensación de agotamiento del peronismo, kirchnerismo, que también es cíclico, cada tanto se repite ese agotamiento, así como cada tanto vuelve como una especie de resurrección permanente, y esa sensación es la que yo tengo ahora. Me parece que cada candidato, cada líder va a tener que salir, y yo creo que va a ocurrir después del Mundial, cada líder va a tener que salir personalmente a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires con un candidato al que nadie va a conocer o que no va a ser muy conocido, pero pensando en que lo tienen que votar a él. Sí, igualmente te digo, las encuestas muestran que Massa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, después del triunfo que tuvo contundente, es decir, Massa se va a preocupar menos de la provincia de Buenos Aires, sí, pero no es que del resto del país, va a ir a recorrer todo el país, porque la verdad que la figura de Massa en la provincia de Buenos Aires, sí, ahí la tiene mucho más complicado Macri. Es el único, claro. La que la tiene complicado es Macri. Le falta Macri, le falta UNEM, que no tienen armado en la provincia de Buenos Aires. No tienen armado en la provincia de Buenos Aires, pero además Massa no va a ser candidato a gobernador. O sea, tiene que poner a uno. Sí, pero para que esa lógica rija más aún, me pareció muy atractivo en medio de todo el debate de los límites a las reelecciones, la idea de desenganchar, desacoplar la elección de la provincia de Buenos Aires de la elección nacional. Eso podría ser un elemento en donde los presidenciables digan, bueno, muy bien, no está mal, se discutan los temas locales, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires y en medio país, que adelanta elecciones y discute los temas locales y elige el gobernador en una fecha distinta a la elección presidencial, y le daría a la provincia un vuelo que hoy no tiene. ¿Dónde debatís los temas de la provincia de Buenos Aires? Claro. Si la elección es en conjunto y por lo tanto terminás como referente eligiendo a un candidato a presidente y no un candidato a gobernador. Acá todos están confiados, incluso Macri, que no tiene armado en la provincia de Buenos Aires, o UNEN, y el propio Massa, digamos, que el voto va a ser un voto presidencial, digamos, que la boleta de Massa, no sé, en Catamarca, donde no tiene nada, más allá de Barrio Nuevo, no le puede mostrar mucho, va a arrastrar todo lo demás. Y lo mismo en el resto del país. Y la verdad que lo que están mostrando las encuestas, están mostrando también la personalización de la política, digamos. Es decir, de que se vota por un personaje, por alguien que lidera, bueno, como ocurrió en su momento también con Menem, o como ocurrió en su momento en otra etapa histórica. Le pregunto a Diego, hablando de esto, volviendo al tema Macri, ¿no? Macri buscando un espacio y necesitando de alguna manera posicionarse, porque UNEN lo ha desplazado, si se quiere, de ese lugar que tenía como tercero. En general los referentes fueron terminantes y dijeron, por ahora no hay nada que hablar con Macri, nuestras plataformas programáticas no tienen nada que ver, Dios dirá en un eventual balotaje. Pero es cierto, incluso lo ha obligado a él a salir a decir que él tampoco estaba particularmente interesado y que se concentran en su construcción propia. Bueno, la gran pregunta es lo que vos planteás, ¿llega o no llega? La pregunta es por qué, cuando todos están alejándose del kirchnerismo, incluso algunos que estuvieron en el corazón del kirchnerismo, el propio Massa y el propio Scioli no puede tomar tanta distancia porque mucho voto tiene kirchnerista, ¿no?, en su caudal, pero igualmente todos están. Hoy ningún dirigente de la oposición te saca una foto con Cristina. Es decir, hoy en su momento fueron después de la del 2009, pero todos se alejan. ¿Por qué Macri, que fue en su momento el que más lejos estaba, y el que en un momento dijo hay que tirarlos por la ventana, hoy es el que más cerca está y va y le aconseja a la presidenta? El argumento es este, digamos. Se viene una Argentina que va a pedir más diálogo. Hay una condición psicológica que está agotada, que es la de la beligerancia, el campo, digamos, de los adversarios y los enemigos divididos en dos. Esa Argentina se va a extinguir, hipotetiza Macri. En función de eso, ¿qué tendría de malo sentarse a pensar el país con la presidenta? Entonces, fíjate el truco, es interesante, digamos, esa apuesta es firme. Ahora, por otra parte, esa foto, que por un lado refleja la voluntad de diálogo, por otro lado no inhabilita que él cada vez que se pronuncia es terminante. Él también declaró en esta semana que cuando le planteó a la presidenta cuestiones sobre las retenciones o sobre la inflación, fue terminantemente desoído, como si el campo de acción de ese diálogo estuviera delimitado y la presidenta le hubiera dicho, mira, yo soy la presidenta, estoy en el ámbito nacional, vos solamente capitalino, lo que yo estoy dispuesto a hablar con vos tiene que ver solo con que si te doy un ok para la ampliación de autopista Ilia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no hay que engañarse con ese vínculo. Me parece que le sirve a los dos, es funcional. Y yo no creo que sea un inconveniente para Macri. Macri yo creo que puede defender esa foto. Va a decir que el país que viene es dialoguista. Sabes que yo, no coincido con el psicólogo. Yo no creo que venga un país dialoguista. Creo que este país no es dialoguista. Pero yo dije que es una apuesta, no dije que ocurra. Pero no creo que este país sea dialoguista. O sea, acá se instaló de un momento que la beligerancia la inventó el kirchnerismo. Que antes la Argentina era una suerte de cantón suizo
en que todo el mundo no se mataba, no se peleaba, la famosa discordia, le inventó el kirchnerismo, eso de pelearse. Y vos ves la campaña electoral, vos escuchás a algunos, y lo que te va a definir acá es justamente esto, lo que señalamos, el antiperonismo que crece, o el antikirchnerismo, que lo están asusando permanentemente. Vos mismo dijiste, UNEN y esta alianza de UNEN, lo que dice es, van a ir todos presos. Eso está bastante lejos del diálogo. ¿Puedo rescatarte algo de eso? Yo creo que al contrario, en ese caso, ellos están poniendo algo en agenda que los que se muestran más cerca del poder, Scioli, Massa y el propio Macri, no ponen en agenda. ¿Por qué? Porque a la sociedad uno ve que el tema de la corrupción no es un tema relevante. Cada vez que digo esto me putean, pero es así. Pero Maxi, si no Cristina, con todos los casos de Scanca, Joclender y demás, no hubiese arrasado en el 2011 cuando la economía andaba bien. Entonces, Massa entiende eso, Scioli entiende eso, Macri entiende eso, y el tema de la corrupción no lo ponen en primer lugar. UNEN, bueno, arma su agenda y no me parece que sea algo para desdeñar, que digan, bueno, miren, en algún momento acá va a haber que hacer un manipulite de la corrupción. Me parece que tiene que ver también con reconstruir ejemplaridad, que es algo que está roto, digamos, pero no por el poder, por el gobierno, está roto en la sociedad, digamos, la ejemplaridad y los premios y castigos. Pero relativizado en nombre de discutir todo, y cuesta entender y creer dónde está lo bueno y dónde lo malo, cuesta explicarlo, y los episodios sociales que trascienden al poder, insisto, político excluyente, aunque tengan una responsabilidad, por cierto, más importante, demuestran que efectivamente puede haber un planteo de la sociedad más en ese sentido que en el sentido de que vayan todos presos. Lo que quiere es ejemplaridad. Todos presos en el sentido de que se va a revisar toda la gestión de Kirchner. Pero vos lo veías eso como un ataque político. Sí, a ver, digo, como, qué sé yo, el menemismo ganó la segunda parte con, qué sé yo, creo que... ¿Y la alianza fue con ese discurso? Sí, no, bueno, está bien. Lo que digo es que la segunda elección que gana 95, el 95, gana con, creo que tenía más casos de corrupción. Claro, porque la gente hay la cuestión ahí, digamos. No importa. Ahora, es malo o bueno que un dirigente político diga, aunque no le importa a la gente, yo voy a... No, está bien, está bien ponerlo. Ahora, Macri, no importan los casos de corrupción, que hay muchos en el gobierno de la ciudad. Massa, en Tigre, tiene varias cosas, el juego, entre otras cosas, que vos mencionabas, en Tigre también está para ver, lo que pasa en Nordelta, bueno, hay muchas cosas que no se ponen en carpeta. Pero por eso digo, le apunta solamente a corrupción kirchnerista. Ni Scioli, ni Massa, ni Macri están poniendo en agenda el tema de la corrupción. No. Sí lo está poniendo UNEN. ¿Eso es algo que muestra que UNEN sale del diálogo político o lo que hace es patear un poco el tablero de los que manejan el poder? Y manejar el poder hoy significa o estar dentro del peronismo o gobernar la ciudad de Buenos Aires. Es confrontar más fuerte con el gobierno. Para vos ¿te parece confrontar políticamente? ¿No te parece un valor en sí mismo por fuera, digamos, de los partidos políticos que habiten y disputen la honestidad o la que no le creo, transparencia? Es que no les creo. Yo no le creo a Lilita Carrió cuando dice un día, una de las figuras de UNEN, Macri tiene que ser preso, es corrupto, tiene que ser preso, todas las cosas, y al otro día dice, tenemos que juntarnos, vamos a hablar. Pero digo, o te importa una cosa o te importa otra. ¿Qué priorizás? ¿Vos impugnarías ahí, digamos, el emisor o el mensaje? No, yo no es que impugno, yo lo que digo es que es un mensaje contradictorio, ¿entendés? Si vos decís, lo que a mí me importa, yo voy a llevar la moral como bandera, y lo que me importa es la moral, y van a ir todos presos, y con este señor, al señor que una semana atrás le dijiste que es uno de los focos de corrupción, decís, no, con tal de ganar, juntémonos todos, vamos a tener que juntar, es un mensaje contradictorio. Sí, a mí me importa, desde el punto de vista de la sociedad, por ejemplo, la preocupación de por qué repetimos siempre la misma historia, ¿no? 30 años de democracia y los ciclos se repiten, corrupción en los 90, corrupción ahora, y hay, entonces, desde ese lugar pienso, si aparecen dirigentes que ponen el tema de la corrupción en debate y tienen alguna actitud, después haremos una selección en función de a quién le creo y a quién no le creo, pero a mí me parece que es importante que la corrupción pase a ser un tema, porque la corrupción no es solamente si alguien robó, la corrupción es todo lo que falta, la corrupción mata, como se dice, pero además es todo lo que falta en trenes, Pero que yo creo que la corrupción no es la primera vez que se puso en carpeta en una elección. No, pero debía se puso otras veces y perdió. Está bien. Perdió quienes la pusieron. Debería mantenerse y en algún momento habrá que ganar con eso, ¿no? Por eso, acá lo que se está discutiendo es que los que parecen tener más chance de ganar no lo están poniendo en carpeta. Maxi, yo diría que... Es decir, que acá los que están jugando fuerte
y a los que Cristina más teme desde el punto de vista electoral nos están poniendo en carpeta. Sí, comparto. Creo que también es la construcción desde un lugar, digamos, el lugar de la transparencia, el republicanismo y al mismo tiempo la honestidad. Ese es un lugar siempre complejo, cada uno se quiere habituar allí. La verdad es que al final del día la sociedad que quiere que vivir más tranquila, efectivamente que la plata le alcance, que la economía funcione, y después aparece la preocupación por lo que el otro hace o deja de hacer, y si estoy un poquito peor en términos económicos, esa preocupación sea gigante, y si estoy mejor en términos económicos, se concede más. No soy el psicólogo, pero entiendo que por ahí va. Paulino, vos tenés razón. Me parece que, digamos, depende de cómo UNEN maneje esta bandera, que es la bandera de la honestidad o de la no corrupción, y de que cómo pueda, digamos, articular esta idea y bajarla a tierra y mostrar con claridad que tiene efectos concretos, no solamente la economía o si la inflación o la inseguridad, sino que la corrupción, como decía Carlos, mata, impide que el país progrese, digamos, si logra instalar eso con potencia, va a ser un factor de toma de decisión. Pero vos tenés razón, digamos, los argentinos en los últimos años, y Carlos lo dice, es una cosa muy repetitiva en donde hay tres factores que permanentemente dan vuelta. El candidato A se llama honestidad, el candidato B se llama inflación o economía, y el candidato C es inseguridad. ¿Sobre cuál candidato se va a volcar el argentino en 2015? Es una buena pregunta, pero además venimos con índices crecientes, así como crece el índice de la pobreza o del desempleo. Digo, los índices crecientes, cualquier persona que haya vivido los últimos 30 años sabe que el gobierno de Alfonsín era mucho menos corrupto que el de Menem era menos corrupto que el actual. Entonces, esos índices crecientes en algún momento... ¿Vos crees eso? Bueno, yo discutiría eso, que el de Menem fue menos corrupto que el actual, se discutiría bastante. Yo creo que hay una constante, que si no es 0 a 0, la será justicia, 4 a 4. La justicia, pero esto como el INDEC, ¿viste? Destruyeron el INDEC, entonces todos estamos discutiendo si la pobreza es 28, si es 20, pero, si es 23. Digamos, ponelo en índices de narcotráfico. Pero digo, ¿por qué discutimos eso? Porque están los mismos jueces. Es decir, los mismos jueces federales de Menem son los jueces de esta última década. Entonces, es opinable si este gobierno es más o menos corrupto porque los jueces no actúan. En todo caso, actúan cuando el gobierno se empieza a debilitar. Entonces, se tiran todo el palomita a agarrar los expedientes que los tenían dormidos. Ponerle que sea menos, ponerle que sea igual. El tema es que la gravedad de la corrupción va creciendo, porque todo lo que la corrupción impidió hacer en los 90, más todo lo que la corrupción impidió hacer en estos años, hace que la situación del país sea estructuralmente grave. El famoso costo-beneficio, digamos. Claro. Por hacer esto, ¿qué cosas se ha dejado de hacer? Y que es tan difícil explicar, digamos, por otra parte. Ahora, yo creo que el desafío en esa postura va a ser, además de esto, garantizamos no inflación, o garantizamos una economía sana y sólida, garantizamos buena gestión, un buen gobierno, y por sobre todas las cosas, ser al mismo tiempo eficientes en morigerar el impacto de la seguridad. Eso sería el candidato ideal, claro. También es cierto. Pero me parece que es el desafío. A mí lo que me gusta es que hay un instrumento que hay que reconocer al gobierno, fruto de la necesidad, la exigencia, el intento de resurgir post-fracaso del 2009, instaló y puso en agenda, que es las PASO, que es el que ordena finalmente esas internas de partidos políticos. Esas PASO que ninguno de los grandes candidatos en competencia, Scioli, Massa, Macri, utilizó hasta aquí, y que todos van a necesitar utilizar para potenciarse a sí mismos. Hoy Massa está pensando en interna con De la Sota, Maxi, para potenciar su candidatura. Sí. Hoy Macri está buscando el sparring para no quedar solo en el escenario y que en la gran interna termine diluyendo su caudal de votos, porque la gente diga, bueno, en la segunda lo voto, pero ahora quiero elegir acá. Porque la interna lo que te permite es elegir. Acá UNEN, hay más opciones. Acá tanto UNEN como Scioli va a ser fundamental para ellos una interna fuerte, digamos. Es que la interna del frente que se presente la mayor cantidad de candidatos en UNEN. Sí, hoy por hoy no la tienen ni Massa ni Macri. Exactamente. Hoy tanto Massa como Macri tienen una debilidad y porque son candidatos por ellos mismos. Exactamente. Claro, y lo que van a apostar Scioli y va a apostar UNEN es fortalecerse en esa interna. Que la gente vea en agosto del año que viene que fue mucha gente a votar a UNEN, no importa el candidato, y que fue mucha gente a votar al Frente para la Victoria. En la reunión con Macri, sí. Yo creo que hay varias, y yo comparto tu lectura, si surge un líder del peronismo, desgasta el poder. Ahora, también hay dos aspectos más. Por un lado, debilitar a Massa, acrecentando a Macri, cuyo electorado en algún punto confluye. Se superpone. ¿Está bien? Sí. Y al mismo tiempo, entiendo, morigerar el impacto de la interna en UNEN.
Porque hoy el oficialismo, al fin y al cabo, sigue siendo el gran elector. Porque en la única interna donde vos tenés garantizado un 30% de los votos con Scioli dentro, es en la interna del Frente para la Victoria. El resto de los espacios hoy están en un piso del 15 y en un techo del 25, incluido el propio Massa, que es individualmente el que mejor performance electoral tiene. Y eso el gobierno lo tiene anudado. Lo que el gobierno no puede hacer es que fluyan más de los propios, o que los no propios, pero que en Scioli encuentran una sucesión dentro de lo desigual en lo igual, no terminen en Macri, cosa muy difícil, pero fundamentalmente en Massa, cosa más fácil, o en Unen. Bueno, ahí está jugando Eduardo Duhalde, que no sé cuántas posibilidades tiene de jugar, pero lo que él viene proponiendo es una interna peronista. Scioli, con Massa, De la Sota, todos acá. Duhalde está trabajando con Scioli. Duhalde ha propuesto esto de Scioli presidente, Massa gobernador, porque es el escenario soñado de los intendentes del conurbano, que salvan así su ropa. Mantener el peronismo en el poder exactamente, a toda costa, es el escenario, pero Massa con las encuestas que tiene no le va a sentar. Me dijo hace poquito Felipe Solá, no cruzamos el desierto caliente. Le ganó a todo el aparato el año pasado solito cuando no tenía nada. Esto como pedirle al kirchnerismo. Le va a regalar a Scioli la presidencia, me parece que pedirle al kirchnerismo que después del 2005, donde le ganan la provincia a Duhalde, lo convoque y... Claro, digamos que Massa algo de Kirchner aprendió, digamos. que si vos construís algo de poder político no es para regalárselo a otro. A ver, discusión de esta semana, durísimo el cruce. Yo creo que Capitanich le está haciendo un trabajo invaluable a Cristina. Es decir, Capitanich es el que amortigua las críticas, Tinelli por ahora con Capitanich, es decir, ya con saña, ¿no? Pero de Cristina nada. Y la oposición ha encontrado en Capitanich el punching ball, ¿no? El muñeco con el cual pelotear. Pero con Cristina está preservada. Cristina se encuentra con Macri, hace algunos anuncios. Bueno, escuchen este cruce con el tema pobreza entre Ernesto Sanz, candidato a presidente dentro del espacio UNEN, y Capitanich esta semana en el Senado. ¿Cuántos años tiene? 49 años. ¿Cuántos senadores hay? 45 ausentes y 27 presentes. ¿Cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Acabo de... ¿Cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Se va a efectuar la... No, esas son las cosas que se responden como la hora, como eso. ¿Cuál es el índice de pobreza? ¿Usted cree, de verdad cree eso? A ver, pero en favor suyo se responde así. Porque si usted quiere defender que hay pocos pobres, dígame cuál es el índice suyo, el que ustedes manejan, y vamos a discutir sobre eso. A ver, le transmito... ¿Cuál es el índice de pobreza? Entonces le respondo, si esto es así, le planteo lo siguiente. ¿Usted cree que el índice de desarrollo humano es un indicador para medir los niveles de pobreza? ¿Que la necesidad básica insatisfecha es un indicador con respecto a la medición de la pobreza? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre necesidades básicas insatisfechas y cuáles son los indicadores correspondientes? Y el índice... ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? Usted sabe que la metodología... Cuando quiere engrupirnos con números, nos tiene loco con números. Y cuando quiere ocultar la realidad, no nos dice cuál es el índice de pobreza. ¿Cuántos pobres hay en la Argentina? ¿Cuántos pobres? Usted, a ver, le quiero... Claro, de acuerdo a los índices del gobierno, para poder discutir si han hecho las cosas bien o si han hecho las cosas mal. Hemos hecho las cosas muy bien, los que ha mejorado sustancialmente los indicadores sociales. Discutamos sobre índice. Discutamos sobre índice. Bueno. Esa es una pregunta para Bank. ¿Por qué se oculta el índice de pobreza? ¿Por qué se oculta el índice de pobreza? Porque el kirchnerismo ocultó 6 años la inflación y pagó el costo político de blanquear en unos meses la inflación, por apretado por el FMI, pues necesita la gran apuesta para salir de la recesión y sostener el dólar y demás, y que ingresen dólares financieros, y eso era un requisito del FMI, y como al FMI le importa un carajo la pobreza, o el índice de pobreza, no hace falta blanquearlo. Y está esta idea, no sé, casi yo diría, hace falta un psicólogo para entender por qué Cristina hizo lo que hizo con el INDEC. Con un Moreno al cual Berbisky llama el Cantinfla. No, esa nota que vos mencionás de Berbisky fue muy fuerte, porque Berbisky ahí dice, es más grave haber roto este instrumento del INDEC que la propia inflación. Sí, pero está bien, ahora se acuerda Berbisky, en su momento lo entendían y hubo una intelectualización sobre el tema diciendo que en realidad era la forma de los bonos, de pagar todo un verso absoluto que jugaba para los bonistas. No voy a explicarlo, lo expliqué 800 veces y demás, pero
Capitanich, ¿sirve desde este punto de vista para tratar de explicar lo inexplicable? Dice que el gobierno entretenga a la oposición. El tema es que vos decís, sí. ¿Para qué? Ahí va a ser otra pregunta. ¿Para qué lo puso Cristina ahí? Yo creo que para estas cosas. Ahora, si fue para potenciarlo como posible candidato, te acordás que en un momento se había mencionado que era un posible candidato. Ahí está quemándose. Ahora, si es el colchón que permite, ahí está funcionando. Pero, Sicu, Cristina devaluó. Subió las tasas de interés al 30%. La economía está fría, como Cristina acusaba que querían enfriar los economistas opositores. Y todos estamos discutiendo, es decir, todas las responsabilidades van sobre Capitanich. Es decir, yo creo que Capitanich, realmente esto lo digo, y creo que habrá que reconocerlo, no sé si el kirchnerismo se lo reconocerá, ha hecho un trabajo invaluable para el gobierno. Sí, también lo hizo hoy es el blanco de todas las también lo hizo Aníbal Fernández en su momento, y hoy es un capital político. Pero Aníbal no podía ser ni concejal en Quilmes, Aníbal no tenía ni un capital político. Fue intendente, digamos. Claro, pero en la última elección antes de ser ministro, perdió con el Barba Gutiérrez y no tuvo ni un concejal en Quilmes. En cambio, Capitanich era gobernador por motus propio de su provincia, sí, ganando con un capital. Claro, Capitanich aspira a que todo se revierta, que el año próximo la economía dé un giro, a que el freno ortodoxo y el emprolijamiento de ciertas cuentas públicas que por ahora no se ve desde el lado de Kicillof, digo, desde la gestión, desde cómo ajusto el gasto, cómo lo que vos mejor sabés que yo, Maxi, pero que eso se haga finalmente en algún momento, que lleguen los dólares, que vuelva el financiamiento externo y que en consecuencia haya una paz económica que permita al gobierno volver a tener medidas proactivas en términos sociales y le dé plafón para decir somos progresistas de verdad. Capitanich aspira a que en ese escenario su imagen aparezca más lucida de lo que es hoy. Los primeros 15 días de Capitanich apareció irrumpiendo en la escena y plantando la presidenta desde el nombramiento casi un candidato presidencial que no lo era. La verdad que el nivel de conocimiento de Capitanich era nulo. Apareció dialoguista, apareció hablando con los periodistas todos los días, yendo al Congreso. Pero observa una cosa. Ahora eso se evaporó justamente tan rápido como el gobierno tomó decisiones. No, pero hubo un día, digamos, en donde Capitanich dejó de hablarle a los periodistas en nombre de sí mismo y se dio vuelta y parecía que empezó a hablarle a Cristina, para agradar a los oídos de Cristina. Hubo un antes y un después. Uno no sabe bien qué es lo que ocurrió ahí. Pero Capitanich empezó de un modo y rápidamente se transformó en esto que ustedes plantean. Comprendió los límites de obedecer más que imponer. No, pero Capitanich aparte hay que reconocerlo. Y acuérdense, además su capacidad de trabajo, está todas las mañanas dando la cara a los periodistas en un gobierno que creo que Cristina dio 2 conferencias de prensa. Recuerden, no pudo sacar un relator en Fútbol para Todos, no pudo modificar un relator. Ahí le hicieron sentir las espuelas. Yo contagiado, digamos, por la cercanía con Diego, me parece. Sí. Voy a hacer una interpretación casi Pero por favor. Se dice que no deben hacerse, pero es como una lectura, en todo caso una interpretación. A mí me parece que después de la muerte de Néstor Kirchner quedó en evidencia Cristina, que es una buena oradora, pero que la gestión la llevaba al marido. Y me parece que después de eso, Capitanich le resuelve ese espacio protector que necesitaba. Es una lectura cultural. Que nunca lo tuvo con Abel Medina. Que nunca lo tuvo con Abel Medina. Una lectura cultural y política, si querés. Al lado de Abel Medina, Capitanich es un... Que Capitanich viene a ocupar el espacio vacío que necesitaba Cristina. Cristina es una buena oradora, quizás una gran parlamentaria, pero cuando muere Néstor Kirchner quedó en evidencia como conductora y en gestión. Y me parece que incluso se puede medir la mala praxis de Cristina en las gestiones. Y me parece que Capitanich viene a resolver un poco ese hueco, ese vacío que había. Vos sabés que cuando, yo eso lo noto, yo soy economista, y cuando Capitanich habla de algunas de las cosas que han pasado en los últimos meses y medidas que tomó el gobierno, él sabe de qué se trata. Sí, claro. Y sabe bien cómo actúa la tasa de interés con el dólar, la emisión monetaria, la consistencia con el déficit fiscal y demás. En cambio, Cristina, el año pasado, hizo tantos discursos hablando de que Argentina podía emitir como emitía Estados Unidos, es decir, muy mal asesorado, le hicieron decir las cosas que dijo. Y mira que yo vi los discursos cuando hice la comparación con Australia y Canadá, no se refería a cómo se vive en Australia y Canadá, se refería a si Australia y Canadá pueden emitir moneda y Argentina no puede porque tiene un peso que nadie lo quiere. Pero bueno, Capitanich yo creo que le resuelve a Cristina esto de asumir y explicar cómo vos estás tratando de reencauzar la situación económica, que es muy difícil. Ahora, volviendo al tema de la pobreza, y ahora vamos a verlo discutiendo con el tema de inseguridad, que es el otro gran tabú que tiene el gobierno. ¿No se hubiese sido más fácil decir, y sí, la pobreza es 25, 24, 22, 20%,
La bajamos sustancialmente respecto a la crisis de 2001-2002, que era más del 50%, pero todavía está en niveles muy elevados y vamos a ver qué hacemos a futuro. O la gente quiere, o el electorado quiere, mentime que me gusta, es decir, lo que quiere pasa, cierta mentira por parte del poder. Esta semana hablamos por radio con Agustín Salvia, que está a cargo del Observatorio Social de la UCA, digamos, y él decía que la medida que ellos toman previo a la devaluación les daba, digamos, no menos de 26%, 25-26% de pobreza. Todavía no habían tenido en cuenta la devaluación del 23%. Si eso se proyectara, le preguntamos cuánto daría, y algo así como 27%. Es demasiado, Maxi, para salir a contar después de una década ganada que tenés el 27% afuera, durmiendo afuera. Bueno, también puedo decir la bajé a la mitad. Yo creo que tomar como ejemplo la UCA es bastante cuestionable, ¿no? Muchos lo cuestionan las mediciones que hace la UCA porque dice que utiliza métodos que no se utilizan en ningún país del mundo, que son métodos que se utilizan... pero vos actualizás por inflación la canasta misma del INDEC y te va a dar 24, 25%. Si uno señala en 20, entre un 18 y un 20%, sí, de acuerdo a cómo tomen los parámetros que tomen eso cada provincia. Eso es más discutible, pero bueno, no importa. De todas maneras, el gobierno es el que lo oculta, y el último dato que dio el gobierno era 4%, 4,5%. No, cuando lo van a tener que dar en algún momento, y yo creo que va a estar alrededor de eso, 18, 20, lo que es... Claro, ahora no se entiende cuál es la lógica política, digamos. Tampoco se entendió cuál era la lógica de la inflación. ¿Qué quiso hacer ahí el kirchnerismo, digamos? ¿No? ¿Qué buscaba construir políticamente ocultando eso? En realidad no tiene que ver, no es una parte más de lo que llamamos el relato, con esa lógica de decir, ¿por qué sensación de contar una realidad que no es, si a la larga se va a saber? Digamos, lo del INDEC, a la larga se supo. ¿Por qué tantos años, tanto tiempo de... ¿Qué es lo que hay en la necesidad de contarnos una historia que no es real? Escuchalo a Capitanich, miralo a Capitanich, el gran gladiador del gobierno, el último gran defensor del modelo kirchnerista, discutiendo esta semana con Gerardo Morales, con otro senador radical, en el Congreso, las cifras de inseguridad, o mejor dicho, las cifras que Capitanich tiene detectado, mencionan los medios sobre la inseguridad. Quiere decir que no hay más inseguridad en el país, sino que hay menos inseguridad, que esta es una sensación que están instalando los medios. Le pregunto, ¿es así? Mire, precisamente... ¿Hay más o menos inseguridad? Sabía de cajón que esa era la pregunta que usted me iba a hacer. Entonces, yo lo que le transmito es, primero, vamos a plantear cuál es el indicador objetivo, medible, que es el certificado de defunción del homicidio doloso. ¿Usted cree que el dato es... No, le pregunto si es que hay más inseguridad o menos. ¿Cuál es el indicador de seguridad? Mire, le digo esto, ¿sabe por qué? Porque usted contestó, cuando nosotros preguntamos la evolución de tasas de robos y homicidios, usted contesta que es información reservada. Entonces, la conclusión que sacamos del análisis que usted hace, de que hay una instalación mediática de... Escúchame, Gaby, para que no me vuelva... Es que usted dice que todo es un invento de los medios o hay una exacerbación de los medios y que la inseguridad no crece. Le pregunto, ¿crece la inseguridad ha crecido en el país? ¿Cuál es la tasa de evolución de robos y de homicidios en el país? Si es que ha aumentado o no ha aumentado. Contésteme eso. Le contesto. Usted que tiene datos comparativos a la boca los porcentajes. Datos comparativos respecto a otros países del mundo. Línea rosada, República Argentina, homicidios. No, en Argentina subió o no subió la inseguridad, pues se ha mantenido constante o descendente. 2006. Bueno, más interesante que esta discusión, en un momento Capitanich empieza a menciona este canal también, ATN, la cantidad de menciones que se hacen en los medios con un número diciendo hay 5.877 menciones de homicidios, de barra brava, de esto, de cómo los medios potencian el tema de la inseguridad. Lo cual, claro, es contradictorio porque Gerardo Morales dice, bueno, entonces es una sensación. Ahora, fíjense, muchos medios que en los últimos tiempos no querían pelearse con el gobierno, que al contrario hacían oficialismo, trataban los casos policiales, se volvieron canales de noticias policiales para no hablar de la inflación, de la economía, del dólar y demás. Ahora resulta que los medios que en todas partes del mundo hablan de los casos de inseguridad, porque es algo que le interesa a la gente, que genera rating, y lo puedo decir porque en este programa creo que una vez por año hablamos de casos de inseguridad, emblemático, lo que pasó con Candela, los grandes casos, si no, no hablamos, no tocamos casos de inseguridad. Ahora,
¿Qué le pasa al gobierno también con el tema de la inseguridad? ¿Se siente atacado políticamente cuando se discute también de la cuestión de inseguridad? Pues va a ser una bandera de campaña, en este caso de Massa, de uno de los principales hacia adentro el gobierno dice, opositores. nosotros somos progresistas, es un discurso y una bandera de la derecha. Lo cual es un discurso perimido. Es una cuestión ideológica. Sí, pero yo creo que ahora no tanto, yo creo que ya no tanto. Vos fíjate que una de las figuras, además esto después al margen, yo creo que la figura de Capitanich no le importa tanto a la gente. Yo creo que hay dos figuras que lo opacan a Capitanich, que es Kicillof y Berni, por ejemplo. Me parece que Capitanich sí da esta batalla, pero me parece que la gente escucha más atentamente a Berni o a Scioli cuando en el tema de inseguridad, y a Kicillof lo escuchan en el tema de economía, no tanto a Capitanich. Capitanich sí, los fuegos de artificio, pelea con este, con el otro, sale a hablar, pero me parece que las otras dos figuras quizá con menos discusión, pero tiene una exposición muy importante para la sociedad. Yo creo que hay algo, primero muy grave, cuando Morales le dice, usted me dice que es información reservada a la tasa de homicidios y demás, eso es gravísimo. No tener estadísticas públicas siempre es grave, porque no tenés diagnóstico. Pedirle a un médico que haga una intervención quirúrgica y no llevarle al paciente para que lo vea. No hay vuelta. Ahora, además de esa cuestión, sostener, como se ha hecho hasta el hartazgo en los últimos años, de que acá hay un espíritu mediático, corporativo, de desestabilización al gobierno, intentando repetir hasta el hartazgo hechos de delincuencia, y que entonces un hecho que lo transmiten 20 veces, parece que ocurrió 20 veces, ya pasa a ser una imbecilidad, porque francamente es un problema acuciante. Las tasas de delitos comprobados por las cifras de procuración en la provincia de Buenos Aires marcan que el año pasado aumentó 23% la cantidad de gente que padeció un delito, y no contamos los que no se denuncian, que son muchísimos más. Algunos dicen duplican la tasa oficial. Y Rosario es un efecto antes y después del desembarco de Gendarmería. Yo con el desembarco de Gendarmería en Rosario tengo una expectativa adicional de que vayan por Córdoba, por el Gran Mendoza, por el conurbano, que lo de Rosario sirva no para estigmatizar a un socialismo que efectivamente tiene problemas en el combate contra el narcotráfico, que es un delito federal igualmente, hay que marcarlo, que estratégicamente es una ciudad además muy propicia para el desarrollo del narcotráfico por tierra, por aire y por mar, pero además porque efectivamente si no nos abocamos a la construcción de buscar una articulación para un Estado ordenado y organizado combatiendo a las mafias organizadas, lo que tenemos es lo que ocurre, un Estado desorganizado con compartimentos estancos que combate a lo organizado y lo combate ahora nadie. Yendo a lo conceptual, ¿no? La verdad que el gobierno está complicado en la discusión de la campaña. Lo que muestran las cifras de delitos, esto lo dice el propio Berni, lo dijo acá, es que bajaron los delitos graves en la ciudad de Buenos Aires y subieron en la provincia de Buenos Aires. Lo dice Berni. Esas son estadísticas oficiales. Ahora la provincia de Buenos Aires es la principal provincia del país y repercute muchísimo. Ahora, el gobierno no quiere hablar de la inflación, del dólar o de la situación económica. No habla del tema de la inseguridad, o le cuesta, lo considera un ataque. Es decir, temas que están, obviamente el tema de la corrupción, ningún gobierno en general, salvo Dilma, que manda ministros a la justicia todos los meses. Entonces, ¿cuál es la agenda, digamos? Mirá ¿Cuál es la agenda? Porque Scioli va a ir con una agenda de seguridad, menos con el tema de inflación, todos van a ir con esta agenda. ¿Cuál es la agenda del kirchnerismo en esta etapa? Pero yo creo que está hablando de inseguridad. O sea, cuando Berni hace esto, es el gobierno. Claro. O sea, cuando Berni aparece cada rato con el casco, yendo acá, con la gendarmería, con los helicópteros, habla de inseguridad. Y después está el otro tema, por ejemplo, lo que pasó con el Código Penal con Massa. Marketineramente fue un gol, los ganó a todos, Macri salió después, pobre lo dejó colgado al pobre de Pinedo, el radicalismo hizo lo propio con Gilavedra, bueno, un papelón. Ahora, cuando salió la discusión del Código Penal, es una berretada esa discusión. Y entonces, ¿hasta qué punto la sociedad también se va a bancar que utilicen el tema de inseguridad como campaña, utilizando cosas que verdaderamente, te digo, lo del Código Penal, discusiones sin haberlo leído, el tema de la reforma del Código Penal se la atacó exacerbando a la población diciendo que van a salir todos, que va a hacer todo, cuando en realidad hasta los jueces, pero mira, eso a veces en las reuniones que se hacen allí cuando empieza el año judicial en la Corte Suprema, hasta los mismos jueces, los menos garantistas, los más duros, te dicen, no, el Código Penal hay que cambiarlo, hay que reformarlo porque es un despelote. Sí. A veces tenés más pena por robar una copa que por matar a alguien.
Entonces también cómo la oposición se para frente a eso. A mí me asustó algunas declaraciones de algunos opositores o los silencios de algunos opositores con el tema de los linchamientos. Entonces vamos a ver dónde se para también la oposición respecto del tema de la inseguridad. También es cierto que en los últimos tiempos hay silencios del oficialismo con el tema del servicio militar, digamos, es decir, desde las entrañas propias del peronismo oficialista empiezan a revolearse. Por ejemplo, el tema de la penalización para los menores es una propuesta de todos los intendentes kirchneristas del conurbano. Sí, digamos, bueno, entonces, pero salió el propio, ¿cómo se llama? Isi, kirchnerista, diciendo que quería el servicio militar. A ver, el contexto de todas estas discusiones es una situación económica muy complicada. Y la pregunta es, ¿Cristina está pensando en llegar de la mejor manera posible a diciembre del 2015? ¿O está pensando efectivamente en la herencia, en dejarle al próximo un país manejable, que no tenga que hacer grandes ajustes? Mirá el informe, el dilema económico de Cristina. 15 semanas después de la devaluación, Cristina Fernández de Kirchner busca la forma de impedir que la economía se siga enfriando. De la mano de Juan Carlos Fábrega en el Banco Central, el gobierno nacional logró estabilizar el dólar en torno a los 8 pesos. Pero la fuerte suba de las tasas de interés encareció el crédito para la producción y ya repercute en la actividad económica. Preocupada por los indicadores que demuestran un crecimiento nulo o negativo, la presidenta le pidió a Axel Kicillof una solución para reactivar una economía que está planchada. La inquietud principal pasa por las suspensiones de personal que ya decidieron automotrices como Volkswagen y Peugeot y despidos en petroleras como Shell. Presionado por el ministro de Economía, el presidente del Central volvió a bajar las tasas de interés y la Casa Rosada amenaza con sanciones a los bancos. Esas tasas son elevadas, en algunos casos usurarias, y allí es donde debe propender dos acciones posibles: la autorregulación o eventualmente la actividad regulatoria por parte del Estado. El gobierno se enfrenta nuevamente al problema de la frazada corta. El riesgo es que si Fábrega baja demasiado las tasas en pesos, ahorristas e inversores vuelvan a protagonizar una nueva corrida hacia el dólar. Bueno, esta es la discusión, ¿no? ¿Qué queda para el próximo? A mí me parece, bueno, a propósito de eso, ¿no? ¿Qué queda para el próximo? Me parece que Cristina tiene todavía la oportunidad, a un año y medio de distancia, de tener un gesto político que la reivindicaría mejoraría su imagen si tiene pretensión de volver, que es la convocatoria a los líderes que pueden sucederla. Sabiendo ya que ella no tiene oportunidad, podría convocar a los líderes que aspiran a sucederla, pactar con ellos una política de transición, y me parece que eso sería un gesto de parte de ella inesperado, ¿no? Inédito, insólito, y la verdad que sería una revelación. Pero tal vez lo piense y diga, bueno, este es el gran gesto, así se termina un gobierno, así finaliza la gestión. Me parece con un acto de ese tipo, de convocatoria a los líderes, pactar con ellos una transición política y económica. Vos sabés que, bueno, yo no sé si hoy respondería a la oposición, digamos. Me parece que la oposición está tan lanzada, los candidatos están tan lanzados, que no creo que se arriesguen a cometer un nuevo error en el acercamiento con el gobierno. No, pero no sería un acercamiento. Habría que pedirle a la oposición, en todo caso, cierta responsabilidad, porque Cristina, si le sale bien la jugada, ¿qué es lo que va a hacer para amortiguar la situación económica? Emitir mucha deuda, digamos. Emitió 6.000 palos para Repsol, va a emitir otros 5.000 para canjear el Boden 15 en enero, es decir, viene la emisión de deuda. Deuda que va a pagar el próximo, cualquier próximo presidente, y ese es el discurso de Kicillof. Deuda en dólares. Préstanos a nosotros para ayudar al próximo que lo va a pagar, y confíen, si no confían en nosotros, confíen en ellos. Si la oposición juega fuerte acá, se descuajeringa todo. Es decir, si la oposición dice nosotros no vamos a pagar el canje del Boden 15, no vamos a pagar esto, no vamos a pagar el otro y demás, entonces Cristina también está jugando al límite con la responsabilidad de la oposición en esta transición, en los que vienen. Scioli tiene su responsabilidad porque ha demostrado que juega contundente con el gobierno. Pero si hay una convocatoria de ese tipo, también hay un riesgo político en no aceptarla, ¿no? Claro. Sí, yo comparto que el gobierno es un gobierno, de acción, eso no hay duda. En el ensayo y error, a los tumbos muchas veces destroza lo que está a su alrededor, sí. Pero es un gobierno que inactivo e inerte no es en ningún caso, digamos. Entonces, alguna sorpresa es probable y es posible que el gobierno establezca para retomar iniciativa política, porque ha quedado relegado en la iniciativa política, y estos silencios del gobierno lo pusieron efectivamente por detrás de los acontecimientos y no por delante. Yo creo que la salida es hacia adelante.
¿Hacia dónde va el gobierno en esa salida hacia adelante? Es lo que resta de velar. Hay cosas obvias, mínimo no imponible, aumento de la asignación universal a la niñez, asignaciones familiares, es decir, mejorar cierto contexto de consumo para ese motor que ha tenido la economía, que no se diluya tan pronto. Ahora, yo creo que la discusión más de estos días, ¿no? Si viene con la suba del piso de ganancias. Bueno, por eso, algo más a eso yo creo que el gobierno, para retomar banderas, debería incorporarle, que desconozco. Por algo es un gobierno que ha salido hacia adelante con matrimonio igualitario, con ley de medios, con fútbol para todos, con efectivamente las grandes discusiones después de una derrota, como la del 2009. No se quedó diciendo perdí, voy a buscar a mi sucesor, no quiero ser, y para eso tengo que recomponer. Le salió medianamente bien, o yo diría muy bien, a la luz de los hechos. Ahora, ¿qué hay después de 11 años, el ciclo político más largo en toda la historia argentina? Bueno, ahí cuesta ya encontrar qué pueda haber y cuánto pueda recuperar, porque el desgaste efectivamente es muy manifiesto, y la idea de dar vuelta a la página, por lo menos del kirchnerismo, veremos peronismo, de la sociedad de una buena parte es cada vez más alta. Pues yo te dije, el principal en las PASO, espacio político en términos de votos, es el Frente para la Victoria, pero salvo Scioli, no hay un solo candidato que pueda obtener el 50+1, que es el desequilibrante y el determinante para ganar la elección en segunda vuelta. Sí, yo digo, creo que el tema de Cristina va a ser llegar de la mejor manera posible en este año y medio que... Aún si tiene que pagar costo político. Es que lo está pagando, lo pagó, ya lo pagó con el tema de la devaluación, lo pagó. O sea, demostró que lo está pagando y lo puede pagar. Así que yo creo que va a ser eso. Yo coincido con vos, no sé si la oposición se plantearía está muy lanzada, llegar a un acuerdo, porque eso de alguna manera sería también bajar la discusión en la campaña electoral, que yo creo que va a ser muy agresiva. Hoy la oposición no está preocupada porque la preocupación de Macri no es Cristina, es Massa y Scioli. La preocupación de Massa hoy ya no es Cristina, es Scioli, nadie más que Scioli. Es decir, como que Cristina para ellos se ha vuelto como una especie de actor de reparto por primera vez en una década. Sí, pero todos van a heredar a este gobierno, ¿no? Claro, sí. Pero todos están con el optimismo que yo creo que es voluntarista de la idea, no importa. Han hecho tantas cosas mal que yo llego y llueven los capitales. Pero que eso para mí es peligroso, pero bueno. Y no olviden, porque para eso estoy acá como psicólogo, del factor psicológico, digamos, hay un núcleo duro de ideas del gobierno que no cede y que esta semana quedaron otra vez sobre el escenario, y es uno, lo que vos decías, Maxi, de Capitanich, dando un pormenorizadísimo detalle de cuántas horas en pantalla estuvo irradiado cada delito por rubro, que fue, primero que uno no sabía que estaba... Hay gente mirando eso, mirando videos y contando, y gente que encima cobra por eso, digamos, fue impresionante, digamos, la obsesión de, ya no de la delincuencia, sino de retratar cómo los medios lo cubren. Y la otra cuestión que no hay que pasar por alto es las declaraciones del Cuervo Larroque por radio. Al Cuervo Larroque le preguntaron y él dijo, mira, nosotros ganamos por el 54, si no hubiéramos tenido los medios, ganamos por el 80. Sí. Y uno se da cuenta, 80 menos 54, 26. ¿Querés un número de la inseguridad? Para el gobierno es 26, 80 menos 54. Ese es el número. ¿Cree que los que le robaron el 26% del electorado fueron los medios? Ahora, fíjate vos, ¿no? El gobierno ha construido mediáticamente mucho en los últimos tiempos, y sin embargo requiere de la cadena nacional casi semanal la presidenta para hacer escuchar su mensaje, lo cual es un fracaso de lo construido al albor y al calor del poder. ¿Y te puedo agregar un dato muy breve? Sí. ¿O no? En esta lista que da Capitanich de qué medios, el primero que da, el más grande, TN, 18% de su programación. ¿Sabe quién es el segundo? C5N. Sí, claro. O sea que el empresario amigo del gobierno y el empresario enemigo están a 2 puntos. Pero te dije, nada. No, pero te dije, el tema policial es una agenda internacional. Permanente. En todo, andate a Brasil, va a hacer lo mismo, andate a Estados Unidos, va a hacer lo mismo. Pero además, y acá es una agenda muchas veces para ocultar la discusión de otras cuestiones de la política o de la economía. Pero quiero una tandita. No, solamente una cosa, que me parece además que la política no entendió lo de las redes sociales, que es la gran novedad de los últimos años, ¿no? Gracias a la tablita, vamos a comer ahora la picadita ahí en Vidal 1726, la verdad que riquísimas las cosas de la tablita. Y gracias a River Paz, miren lo que es esta... ¿Qué camisa? Estoy cada vez más flaco, por eso me puse blanco hoy. Un grande, ya estoy en condiciones. Muy bien, ya te atreviste al blanco. ¿De dónde es esa camisa? De River Paz. Qué bueno. Es para teenager, como una onda joven, ¿no? Tandita y volvemos, no te vayas.
Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED. En www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Córdoba, territorio de la industria metalmecánica, automotriz y de autopartes. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus maquinarias, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan M, reiteramos políticos al diván. ¿Cómo piensan los inconscientes que nos gobiernan? El último libro de Diego Sheikman, entretenidísimas y aleccionadoras entrevistas de un psicólogo a los principales políticos argentinos. Felicitaciones, Diego. Muchas gracias. Una vez más por el éxito editorial. Vamos haciendo el cierre. Sicu, se viene una semana, la semana próxima, muy movida. Moyano, sí, en Plaza de Mayo, la oposición en el Congreso, le piden la suba de ganancia, asignación familiar, la actualización de la asignación universal, jubilados, es decir, un montón de demandas que en otro tiempo el kirchnerismo respondía sin que se lo pida a nadie. Sí, yo ahí creo que quizás haya novedades respecto al mínimo imponible, más que el mínimo imponible, las escalas, que eso sería más interesante, claro, modificar las escalas en tema de ganancia de los sueldos, y después yo creo que lo del 14 es más complicado para Moyano que para el gobierno, lo de la marcha. Es un riesgo si no junta mucha gente en la plaza. Moyano está muy complicado. ¿Sí? Yo creo, repito, va a ser más complicado para Moyano que para el gobierno. Paulino. Viendo la historia de lo que ha pasado en camioneros en Rosario, claramente coincido que el riesgo máximo es para Moyano. Creo que fue un acierto en medio del paro no haber movilizado, hubiera desmenuzado grietas mucho más importantes, las hubiera expuesto. En todo caso creo que está todo por darse, que es muy prematuro todo, falta mucho y casi la realidad se construye día a día. Diego. Bueno, la pregunta es, después de 10 años, ¿tiene que ir un gremio a reclamar por ganancia? No, nunca olvidemos eso. Pues es lo más, como la pregunta casi filosófica, política que uno tiene que hacerse. Se supone que el gobierno progresista venía a una cosa. Después de 10 años tienen que ir los gremios. Y el gremialista fue la pata, el soporte más fuerte del tramo del ciclo kirchnerista, está del otro lado y reclamando ganancias. Algo raro ocurrió. No, yo solo me queda por decir que disfrutemos de la pausa del Mundial, de la tregua del Mundial. Disfrutémosla, porque después del Mundial me parece que esto va a ser... O colegas en el Mundial. Gracias por haber estado esta noche en Plan M. Nos estamos despidiendo. Una tanda y nos despedimos. Gaby, igual. Nueva York es el escenario de decenas de películas, de la fuga de King Kong al Hombre Araña, pasando por la Manhattan de Woody Allen. Los invitamos a recorrer una de las 5 urbes más pobladas del mundo, recorrer sus calles y a escuchar los espectáculos éxito de Broadway. Mamma mia, now I really know. 3, 2, 1, Happy New Year! Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmocler moviliza la mucosidad bronquial. Pulmocler estimula la expectoración. Pulmocler despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas. Pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal,
encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres, una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos. O sea, yo ahora estoy en la disyuntiva si alguna vez podría hacer algo que me guste más. Toda la gente que yo conozco, amigos, gente, todos te hablan de la mega planta, la llaman. La mega planta. Fue un quiebre increíble, además de convencerme a mí y convencer al resto de la gente que nosotros lo podíamos hacer, ¿no? Porque realmente es de una magnitud increíble, ¿no? Ojalá pueda hacer algo más grande todavía, pero no sé si voy a poder. Pero por lo menos lo hice una vez. No, un sueño. Soy Pablo Bassi y trabajo en el kilómetro 8010 de Techint. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. ¿Vio que bien funciona Pulmocler? La tos se fue. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmocler. Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas, pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal, encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres, una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmocler, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 de Ecos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nueva York es el escenario de decenas de películas, de la fuga de King Kong al Hombre Araña, pasando por la Manhattan de Woody Allen. Los invitamos a recorrer una de las 5 urbes más pobladas del mundo, recorrer sus calles y a escuchar los espectáculos éxito de Broadway. Mamma mia, now I really know. 3,
Nos estamos despidiendo, nos reencontramos el lunes como siempre a las 9 de la noche aquí en Plan M. Quédense en Canal 26 y tengan todos un muy buen fin de semana. Chau, pásenla bien.